En efecto, van a disculpar que voy a tratar de apagar el micrófono al momento de toser para no incomodarlos. Bueno, como comentaba ya nuestra coordinadora, hoy día es nuestro último tema, nuestra última clase del curso de terapia cognitivo-conductual en niños y adolescentes. De esta forma, vamos a dar inicio al tema de técnicas en habilidades intrapersonales, habilidades sumamente importantes que desde pequeños tenemos que enseñarle a nuestros niños a desarrollarlas, potenciarlas y darles estas herramientas para afrontar los desafíos de la vida. Bien, nosotros como adultos sabemos que en la vida vamos a atravesar diferentes tipos de experiencias, experiencias agradables, bonitas, gratificantes, pero también experiencias en las cuales surge la tristeza, la ira, la cólera, por ahí quizás el resentimiento, etcétera. Bien, para ello es fundamental que desde pequeños nuestros niños puedan tener las herramientas para consolidar las habilidades intrapersonales e incluso también interpersonales, ¿sí? De modo que les permita afrontar los retos de la vida de una manera saludable y evitar todos los casos que les mencionaba en las sesiones anteriores, ¿no? Es decir, evitar las autolesiones, las adicciones, desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria, trastornos depresivos, ansiosos, etcétera. ¿Sí? Si bien es cierto, eh, a veces podemos tener parte de la genética, pero eso no es un factor predominante. Es decir, no es un factor que determina que sí o sí voy a desarrollar este trastorno, ¿sí? Ahora, sí influye, pero también podemos sobrellevarlo, ¿sí? Con estas habilidades que vamos a enseñar a los niños. ¿Listo? Entonces, hablar de habilidades intrapersonales e interpersonales. Ojo, intrapersonales hace referencia a uno mismo, ¿ya? Y los interpersonales es con los demás, con las personas, con la sociedad. Entonces, hablar de ambos implica comprender el concepto de inteligencia emocional, concepto fundamental en los niños. Ahora, si bien es cierto, ustedes también conocen de que las personas poseemos inteligencia cognitiva, ¿cierto? Nuestro coeficiente intelectual. Podemos estar en un rango de medio, superior, debajo del promedio, bajo, etc. Si bien es cierto, sí son importantes porque nos ayuda cognitivamente a poder desarrollar ciertas actividades, pero ¿qué pasaría si un adolescente es capaz cognitivamente, inteligente, en sus cursos, rinde muy bien, pero no tiene buena inteligencia emocional? Bien, su coeficiente intelectual es superior, pero su inteligencia emocional es baja. ¿Cómo sería este adolescente? A ver, chicos, pueden escribir en el chat. ¿Cómo sería un adolescente con coeficiente intelectual alto, pero un coeficiente emocional bajo? Un adolescente con coeficiente intelectual alto y con un coeficiente emocional bajo. Muy bien, Ingrid, con dificultades interpersonales, ¿sí? Es decir, no va a tener buenas habilidades sociales, baja autoestima. ¿Qué más? ¿Qué más puede presentar? Baja autoestima, problemas de aprendizaje, nos comenta Elizabeth.
Probablemente también desarrolle algún tipo de conducta insana, ¿sí? Inseguridad, baja confianza, también agresividad, falta de gestión emocional, bajo autocontrol. Así es, Daniela, se le dificulta para interactuar con los demás. Cintia, no participa en clases a pesar que sabe las respuestas. Excelente, ¿sí? No participa en las clases pese a que conoce las respuestas porque tiene miedo a los comentarios de los demás, tiene miedo de equivocarse, se cree o cree que no es capaz, etcétera, ¿sí? Entonces, son personas que lamentablemente tienen un gran potencial, pero al no haber trabajado su inteligencia emocional, no lo pueden aprovechar, no son conscientes, ¿sí? De todo el potencial que ellos tienen. Entonces, las habilidades son competencias emocionales, competencias personales y también sociales que le permite a la persona a poder ajustarse a las demandas del contexto en el cual se encuentra inmerso, ¿sí? Yo tengo competencias emocionales, que también son personales y sociales. Conjunto de todas estas competencias intrapersonales e interpersonales me va a permitir desenvolverme de la mejor manera en un contexto o en varios contextos en el cual yo me encuentro. Bien, entonces, la inteligencia intrapersonal es esta capacidad de conocer mis características, estas características internas, propias, bien, y tener este acceso también a nuestras emociones. Ahora, pasa que muchas veces no queremos tener contacto con nuestras emociones. No llevo a cabo una introspección, una autorreflexión. ¿Por qué? Porque evitamos, ¿no? ¿A quién le gusta sentir tristeza? Creo que a pocas personas les gusta sentir la tristeza. Entonces, como no me gusta sentir esta emoción, la evito. ¿Con qué? Mirando videos, saliendo, tomando, libando el alcohol, etc. ¿Sí? No estoy permitiendo que mis emociones puedan ser canalizadas, reconocidas y gestionadas. Ahora, tampoco conozco mis características internas. No sé qué competencias tengo, no puedo contestar a la pregunta quién soy, qué quiero, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis oportunidades de mejora, cuál es mi foda, etc. ¿Bien? Mientras que la inteligencia interpersonal es la comprensión del proceder de los demás. ¿Sí? Es decir, yo tengo la capacidad para identificar cómo se siente la otra persona, probablemente cuál haya sido su intención o sus motivaciones. Entiendo, comprendo, quizás no la comparto, pero sí la entiendo. ¿Sí? Entonces, intrapersonal es con uno mismo e interpersonal es con los demás, hacia los demás. ¿Listo? Entonces, la inteligencia intra significa este conocimiento introspectivo, ¿sí? Que permite el análisis y el manejo de nuestras propias emociones. Es decir, el adolescente, el niño, tiene que reconocer cómo es su cuerpo, cómo reacciona su cuerpo cuando está enojado, cuando está triste. Tiene que saber en qué situaciones genera tal emoción, cómo canaliza la emoción, cómo siente la emoción, cómo tiene contacto con su emoción. Tiene que conocer sus intereses, sus capacidades, sus motivaciones, sus dificultades, sus limitaciones. ¿Sí? Eso es importante, porque si yo no llego a conocerme, bien, si yo no me conozco, yo no voy a hacer uso de mis recursos personales. Es, por ejemplo, quizás les ha pasado lo siguiente.
Se compran una prenda, ¿sí? Se compran la prenda y probablemente la usan una vez y la ponen en su ropero o en sus cajones, ¿no? Dependiendo en dónde ubican su ropa. Y lo guardan al fondo, al rincón y nunca más lo usan. Cuando hacen limpieza, ¿sí? Sacan toda la ropa y dicen, uy, mira, aquí tenía este traje y no, y solo me he puesto una vez. Probablemente les haya pasado eso. ¿Sí? Lo mismo pasa con los recursos personales. Si yo no soy consciente y yo no sé lo que tengo, no voy a usarlo, al igual que la ropa. Si yo no me acordaba de esta ropa o si yo no realizaba la limpieza, hubiera seguido allí en esa posición. Nunca me lo hubiera puesto. Bien, lo mismo pasa con los niños. Si los niños a nosotros, o mejor dicho, nosotros no le permitimos a los niños pasar experiencias, permitir darles cierta libertad dentro de lo posible para que ellos puedan llevar a cabo este autoanálisis, si no le damos esta oportunidad, los niños no van a saber qué recursos tienen. Por ejemplo, si el niño quiere algo, que busque la forma, la manera, bajo nuestra supervisión, de conseguir ello. Porque si yo automáticamente se lo doy, va a haber un momento en que mamá no va a estar. Va a haber un momento en el que papá tampoco va a estar. O el cuidador, la cuidadora, la profesora, etcétera. ¿Y qué hemos hecho? Hemos sobreprotegido. No hemos permitido que el niño, bajo sus propias facultades, pueda resolver el conflicto que tenía en ese momento. Porque yo le doy automáticamente lo que quiere. No le di las herramientas. ¿Sí? Y eso suele pasar muchísimo. Entonces, siempre hay que ver ello en nuestros consultantes. ¿Sí? Personas con una inteligencia intrapersonal desarrollada reflexionan sobre sus experiencias, sentimientos y emociones. Ahora, les voy a hacer una pregunta, solo van a contestar en el chat sí o no, ¿sí? Nada más. Y quiero que sean sinceros con ustedes mismos. A ver, de los participantes que estamos aquí, quizás algunos trabajan, otros estudian y trabajan, otros quizás trabajan y tienen familia, otras actividades, etcétera, ¿sí? Tenemos quizás un tiempo ajustado, varias actividades, rutinas, etcétera. De las 24 horas que tenemos todos, se toman 5 minutos para reflexionar sobre sus sentimientos del día, sobre sus emociones, sobre su accionar. Solo pongan sí o no. Repito la pregunta. De las 24 horas al día que todos tenemos, se toman al menos 5 minutos para reflexionar sobre sus experiencias del día, sobre sus sentimientos, sobre sus emociones, sus reacciones, en qué puedo mejorar, en qué puedo trabajar, etcétera. Bien, a ver, por aquí tenemos algunas respuestas. Sí, 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 no. Sí, sí, no. Ok, bien. Algunos sí, otros no. Bien. Es importante, chicos, y los invito a que puedan tomarse esos 5 minutos. Imagínense, son 5 minutos para nosotros mismos, ¿sí? Para reflexionar sobre nuestro actuar del día. 5 minutitos, solo 5 minutos para ustedes. Les va a ayudar muchísimo. ¿Listo? Por otro lado, una persona con inteligencia intrapersonal reconoce sus intereses. Soy capaz de reconocer, identificar cuáles son mis intereses, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis oportunidades de mejora, mis retos cognitivos propios, etc. Me conozco, tengo un buen autoconocimiento. Comprendo mis deseos, mis esperanzas, mis objetivos, comprendo mis metas, comprendo también dónde quiero llegar, quién quiero ser, qué tengo que trabajar, etc.
¿sí? Y es lo que buscamos en nuestros niños y en nuestros adolescentes. Ahora, se llama habilidad porque es un proceso psicológico que puede entrenarse. Y eso es el plus que todos tenemos, ¿sí? Que si nosotros como personas queremos trabajar en nosotros mismos, lo podemos hacer. Es decir, podemos entrenar, pasar por todo un proceso de entrenamiento para poder desarrollar la habilidad. Ahora, como todo proceso de entrenamiento, va a haber situaciones, acciones que nos saquen un poquito de nuestra zona de confort. Si nosotros no salimos de esta zona de confort, no crecemos, no aprendemos, no pasamos a la zona de aprendizaje, ¿sí? Entonces, igual con los niños, que no me gusta tender mi cama, no quiero hacer, no me gusta hacer las tareas, no me gusta obedecer. Tenemos que sacar al niño de esa zona para ubicarlo a la zona de aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿podemos entrenarlo? Sí, podemos entrenar para desarrollar esta habilidad. Entonces, tanto los padres como los educadores, los psicólogos, profesores, tutores, cumplen un rol sumamente fundamental como modelo. Siempre recuerden que los niños imitan, son esponjitas que absorben todo, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Entonces, nosotros somos su modelo. Si yo digo A, es porque yo practico A. Si yo le digo a mi niño que gritar no es correcto, entonces yo también tengo que emitir una conducta asertiva, de acuerdo a la enseñanza que yo le estoy dando a mi pequeño. ¿Sí? Somos modelos, no solo con palabras, sino con hechos. ¿Listo? Entonces, estas habilidades intrapersonales se estructuran durante la infancia y es en la adolescencia donde se consolida. Lo mismo con nuestros pensamientos. Se cristalizan en la infancia y se consolida en la adolescencia. Y ya cuando somos adultos somos conscientes que a veces los pensamientos no son buenos. Y bueno, por eso vamos a terapia en algunos casos. ¿Bien? Entonces, primero es importante ser modelo de acción y de palabra también, ¿sí? La influencia adulta, el contexto social en el que se modela el desarrollo de la personalidad de los niños será lo que forme la inteligencia intrapersonal. Si yo veo que mi mamá constantemente se autocritica, probablemente yo también voy a autocriticar. Si yo veo que mi mamá no tiene paciencia en sí misma, no se respeta, lo mismo probablemente yo voy a imitar, ¿sí? Entonces, en la adolescencia, las habilidades en comprensión, regulación y expresión de emociones tenemos que trabajar. Ojo, comprendo mi emoción, identifico la emoción. ¿Cómo puedo identificar la emoción? Quizás con ser consciente cómo reacciona mi cuerpo. Sí, eso lo vimos también en la sesión anterior. ¿Cómo reacciona mi cuerpo cuando estoy enojado? En el caso de los niños, ¿cómo sé que Hulk está viniendo, está acercando? Identifico la emoción. Punto número uno. Punto número dos. Comprendo y valido. Sí, si es que realmente yo estoy triste, lo acepto. Acepto mi tristeza. No le evito. Regulo, expreso la emoción. Me permito llorar, porque llorar va a ayudarme a canalizar la emoción de la tristeza, ¿sí? Y comienzo a regular, que la autorregulación es fundamental, incluso el mismo cuerpo. El organismo es tan sabio, chicos.
que quizás a ustedes también les ha pasado que cuando se enferman, hay este proceso de la homeostasis, ¿sí? Es decir, que el cuerpo comienza a generar sus propias defensas para combatir con el virus y para que nosotros pues estemos bien, ¿no? Entonces, igual, lo mismo pasa con las emociones. Yo tengo contacto con las emociones, canalizo y me autorregulo, ¿sí? Eso es lo que nosotros buscamos en los adolescentes. Por otro lado, siempre trabajen en la toma de decisiones. Nunca subestimemos incluso a los niños. Porque es niño, porque es menor de edad, no puede tomar decisiones. Estamos cayendo en prejuicios. Es un niño o sea un adolescente, toman decisiones. Dentro de nuestros límites, bajo nuestra autoridad, pero sí llegan a tomar decisiones. ¿Sí? Y esto es importante que nosotros enseñemos a nuestros adolescentes, a que puedan identificar qué consecuencias podría suceder si es que yo tomo esa decisión. ¿Sí? Ahora, hay una técnica muy bonita para la toma de decisiones. A ver, se los voy a explicar, ¿ya? Para que también la utilicen con sus adolescentes, hasta incluso con los adultos lo suele utilizar. A ver, aquí ponemos en una hojita la decisión, ¿sí? La decisión. Aquí ponemos las ventajas y las desventajas. Por ejemplo, tengo que viajar a otro país para estudiar. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es que tengo una beca completa. La otra ventaja es que voy a conocer nueva gente. Otra, voy a conocer una nueva cultura. Otra ventaja es que no voy a pagar hospedaje, ¿sí? Son mis ventajas. ¿Cuáles son las desventajas o los en contra que va a la decisión? Voy a extrañar a mi familia. mm, Primero voy a estar sola y por ahí no conozco a nadie, ¿sí? Una vez que ya hemos puesto las ventajas y las contras, vamos a ponerle un valor del 0 al 100, ¿sí? Del 0 al 100. Por ejemplo, por ejemplo, gané una beca completa. ¿Es importante? Sí. ¿Qué tanto influye en mi decisión? Un 50%, por ejemplo, ¿sí? Entonces le voy poniendo los valores. De la misma forma en los contras. ¿Listo? Hago la suma. Por ejemplo, aquí salió 300 y aquí salió 150. Si yo lo pongo en una balanza, ¿cuál pesa más? 300. Entonces, ¿qué decisión tomas? ¿Sí? Una vez que tomes la decisión, ¿cómo te vas a sentir? ¿Cuáles son las consecuencias que tú crees que puedan suceder? Bueno, tal, tal, tal. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Qué harías para manejar las consecuencias? ¿Sí? Si son consecuencias externas, entonces, ¿qué harías tú bajo tu control como persona para poder afrontar las consecuencias? ¿Sí? Entonces, es una herramienta que nos permite tener una orientación para tomar una decisión basada en un buen análisis. ¿Bien? Entonces, esto también, el hecho de escribirlo y observar todas las ventajas y desventajas, también reduce el nivel de ansiedad que en ese momento tenemos, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos que tomar una decisión importantísima, ¿cierto? Nos genera un poco de ansiedad, ¿sí? En algunos casos, ¿no? Algunas personas. Entonces, el hecho de escribir también ayuda a reducir ello. ¿Listo? Por otro lado, también tenemos que enseñarle a nuestros adolescentes la resolución de conflictos, porque recordemos que ellos, y bueno, incluso nosotros los adultos atravesamos por experiencias o situaciones y también podemos enfrentar a personas que tienden
a ser agentes del conflicto y más no de la solución. ¿Sí? Entonces, tenemos que enseñarles a los chicos a que puedan ser agentes de la solución y no del problema como tal. ¿Sí? Por otro lado, es importante buscar alternativas de solución. Tengo un conflicto, ¿cuál es la solución? Tengo un problema, ¿cuál es la solución? ¿O cuáles son las soluciones? Y no enfrascarme en el problema. Yo siempre le digo a mis consultantes, siempre tenemos más de una opción. La primera opción es o me enfrasco en el problema y me ahogo en un vasito de agua y lo veo como un océano, me quejo y me quedo en la queja. Pero también tengo otra opción de que me quejo, me permito quejarme, una vez que termino, veo soluciones. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer para buscar una solución o varias soluciones? Escribo mis soluciones, analizo consecuencias y analizo cómo me siento. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos más de dos opciones. O me quedo en papel de víctima o me quedo en papel de héroe. ¿Sí? Siempre hay más de una opción. Bien, entonces vamos a ver algunas herramientas que podemos utilizar para fomentar las habilidades intrapersonales. Bien, entonces yo le digo al adolescente, cada vez que te enfades, tienes que rellenar esta tablita, ¿sí? O pueden hacer otro tipo de tabla, ¿sí? O con otra herramienta, pero que tenga la misma finalidad. Entonces, va a tener que registrar dónde está, qué hace el otro y cómo me siento. ¿Bien? Por ejemplo, estaba con mi mamá y me dijo que no me compraría lo que me prometió. Eso fue la situación. ¿Qué hago? Grité y lloré. Le dije que me mintió. ¿Qué hace el otro? En este caso, la mamá. Mi mamá me dijo que me compraría después y se fue a trabajar. ¿Cómo te sentiste? Enojado, triste. ¿Listo? Eso le permite a la persona también analizar la emoción a través de la escritura. Incluso hay varias investigaciones que sostienen que el escribir nos ayuda a desfogar todo el pensamiento, el cúmulo de pensamiento y también de la emoción. Entonces es una buena herramienta terapéutica. Entonces, escribe, ¿listo? Y va canalizando. Ahora, por otro lado, también podemos realizar preguntas. ¿Qué hiciste para manejar tu enojo y tu tristeza? ¿Cómo canalizaste o expresaste la emoción del enojo y de la tristeza? ¿Sí? ¿Qué hiciste para resolver este problema? Porque para él, pues probablemente ha sido un conflicto. ¿Sí? ¿Qué hiciste? Quizás hablé con mi mamá después, quizás no, lo dejé así, etc. Bien. Ahora, por otro lado, tenemos el ABC para niños. A ver, les voy a compartir. Este es el PDF, ¿sí? Que también se los voy a estar enviando, ¿ya? A ver, aquí los niños van a tener que plasmar la situación. A veces no lo escriben, pero sí lo dibujan, ¿sí? Lo dibujan aquí en este cuadrito o también pueden pegar imágenes. Va a depender mucho del niño, ¿sí? Por otro lado, ¿qué pensé? Sus pensamientos. También lo pueden dibujar como también lo pueden escribir. ¿Qué sentí? Las emociones, la carita. ¿Qué hice? Sus acciones. Quizás golpeé, grité, lloré, dependiendo. ¿Sí? Este es el ABC para los niños. Bien, y realizamos lo que es la reestructuración cognitiva, tanto en niños como en adolescentes. A ver, este PDF, que justo les estoy compartiendo ahora, a ver, quiero ver, sí, también se los estaré enviando, ¿ya? Entonces, si aparece el pensamiento, Superidea lo va a discutir.
¿Listo? Entonces, aquí plasmamos el pensamiento. No voy a poder aprobar el curso de matemáticas. Superidea lo va a discutir. No es lógico pensar eso porque, ¿sí? Entonces comienza a responder la pregunta. El mismo adolescente, el mismo niño. No tengo pruebas que me volverá a pasar porque, ¿sí? Escribe. ¿Cuántas veces me ha pasado algo malo o cuántas veces me ha pasado este pensamiento? ¿Sí? No me ayuda a pensar así porque, y también completa. Lo que podría pensar, ¿sí? Perdón, completa los pensamientos alternativos. Siempre recuerden la importancia de terminar con pensamientos alternativos. Entonces, ¿qué podría pensar después de haber realizado esta reestructuración? Un nuevo pensamiento. Lo que sentiría si este pensamiento ya estaría dentro de mi mente, ¿no? Y fuera automático. Quizás calma, tranquilidad, alegría. ¿Bien? Lo que haría, ¿cómo sería una Mariana con este pensamiento? ¿Sí? Quizás una Mariana más confiada, organizada, practicaría todos los días, matemática, etc. ¿Listo? Y ya realizamos su reestructuración. A la siguiente sesión revisamos. ¿Sí? Revisamos. Y si es que por ahí eh, tenemos otras preguntas para realizar la reestructuración, se la podemos hacer para consolidar este nuevo pensamiento. ¿Sí? A ver, continuamos. Ok, esta es la ruta de pensamiento para los adolescentes. ¿Sí? Este PDF que ven en pantalla también se los voy a estar enviando. Ahora, esa ruta yo suelo utilizarlo mucho en mis adolescentes, ¿sí? En el cual plasman la situación que pensé y que sentí. Se dan cuenta que esto es básico en la TCC. Es porque, ¿por qué? Porque es lo que trabajamos, ¿sí? Trabajamos pensamientos, emociones y conductas. ¿Listo? Pero ¿cuál es el plus de la ruta de pensamiento de esta técnica? Que el mismo adolescente va a calificar si lo que hizo estuvo bien o estuvo mal. Si el adolescente marca que estuvo mal su conducta, entonces va a tener que plasmar tres soluciones alternativas que estén o que sean saludables, adecuadas, ¿sí? Y plasma ello. Ahora, ¿recuerdan que hicimos las tarjetas cuando vimos lo que es técnicas conductuales? Vimos dos tipos de tarjeta, ¿bien? Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque en las tarjetas, ¿sí? Podemos incluso plasmar los nuevos pensamientos alternativos que hizo perdón, acá está, ¿sí? Estos nuevos pensamientos alternativos lo ponemos en la tarjetita. Y también, aquí, podemos poner al reverso de la tarjeta, es decir, la segunda parte de la tarjeta, las soluciones que él mismo ha planteado, porque eso le va a permitir tener las herramientas a la mano hasta que ya el comportamiento, la solución esté dentro de su repertorio conductual y también los pensamientos estén dentro de su repertorio de pensamientos. ¿Sí? Entonces podemos complementar las tres herramientas, es decir, la ruta de pensamiento, la reestructuración del mismo y las tarjetas que vimos en la sesión de técnicas conductuales. ¿Sí, chicos? Hasta aquí. ¿Está claro o hay alguna duda? ¿Todo claro? Ok, listo. Entonces, continuamos. Bien. Entonces, esa ruta del pensamiento también se los voy a estar enviando. ¿Ya? Lo que viene en pantalla. A ver, aquí tenemos otro que también
tengo aquí. A ver, uy, perdón. Aquí el adolescente va a tener que plasmar la situación, ¿sí? La situación, frustrado actuaría de esta forma y la posible solución y qué necesita. Por ejemplo, iba a salir al cine con mis amigos, pero mi mamá me castigó. Primero me dijo que sí y ahora me dice que no, ¿sí? Frustrado, ¿cómo actuaría? Voy a gritarle, voy a golpear las cosas, voy a llorar, voy a insultar, ¿sí? Yo frustrado me conozco, hemos trabajado el autoconocimiento y sé que haría estas cosas. Posible solución. ¿Qué haría para solucionar esta situación? ¿Sí? Me doy mi tiempo fuera, hago mi respiración profunda, mis autoinstrucciones, me doy un tiempo o descanso y después converso con mi mamá. ¿Sí? Es mi posible solución. Ok. ¿Qué necesitas para llevar a cabo esta solución? ¿Qué recursos físicos, qué recursos personales, qué recursos humanos necesitas para llevar a cabo esta solución? ¿Sí? Porque no solo es dar la solución. ¿Qué pasa? Que a veces doy la solución y no tengo los recursos. ¿Sí? Entonces, aquí ya tiene los recursos, lo tiene que escribir. Bien, entonces, en las sesiones o en la sesión, el paciente va a plasmar todas las situaciones en las que él podría sentirse frustrado y cómo actuaría, la posible solución y qué necesita para cada situación. Bien, ahora, por otro lado, este es un registro de las emociones para los niños. Recordemos que las habilidades intrapersonales es reconozco mi emoción, ¿sí? No solo la reconozco, la manejo, la canalizo y me autorregulo, ¿sí? Entonces, podemos poner las emociones predominantes del paciente o que el mismo paciente también establezca sus propias emociones, ¿bien? Y voy a calificar del 0 al 10. Bien, por ejemplo, el día lunes no sentí alegría. El día martes sí, el día martes sí en un nivel 9, el día miércoles no, el día jueves sí, en un nivel 10, ¿sí? Y así sucesivamente. De la misma forma con la tristeza, con el miedo, la rabia, quizás ternura, culpa, vergüenza, etc. ¿Listo? Bien, entonces, Ingrid, con expresiones de afectividad, más que todo. Bien, en el caso de los niños, recuerdan la sesión anterior, si no me equivoco, que les comenté acerca del monstruo de colores. Bien, podemos trabajar con el monstruito de colores o también con intensamente, que son recursos que les ayuda a los niños a reconocer sus emociones. ¿Ya? Entonces, lo que tiene que hacer aquí el niño, a veces primero con ayuda de la mamá, es ubicar. Por ejemplo, el día lunes yo sentí alegría. Y la alegría, según el monstruito de colores, que evidentemente yo ya he trabajado primero con el niño, es amarillo, pinto de amarillo. ¿Ya? El día lunes sentí tristeza, pero también sentí alegría. Bien, entonces pinto. El día martes sentí rabia, entonces pinto de rojo. ¿Sí? El día miércoles también rabia y después calma. Bien, entonces puede ir un color o varios colores, porque suele suceder. Bien, entonces lo importante aquí es que el niño también
se tome esos minutitos pequeños para reconocer qué emoción sintió en ese día. Bien, que estamos invitando y también forzando este hábito de la autorreflexión. Recordemos que es parte de la habilidad intrapersonal. Bien, ello, si es que el niño y la mamá, el papá es constante, lo va a seguir haciendo en la adolescencia. Quizás no con el calendario, porque ya son más grandecitos, pero sí quizás de manera más interna, ¿no? Verbalizada probablemente. Este es el registro para los papás, ¿listo? Aquí pues ellos van a tener que registrar el día, la situación, es decir, qué pasó, las emociones que sintieron los papás, qué hizo el niño, ¿bien? Cómo actuaron los padres y cómo se calmó. Por ejemplo, día lunes, Juan sacó mala nota en el examen. Esa es la situación. ¿Qué emociones sintió? Cólera y tristeza. ¿Qué hizo el niño? Lloró y pidió disculpas. ¿Cómo actuaron los padres? Bueno, yo le suspendí el uso de televisión y le gritamos. ¿Cómo se calmó? Al día siguiente ya no me sentía enojado. Entonces, vemos que aquí el papá no tiene una buena competencia, bueno, en este caso, de resolución de conflictos, de problemas. ¿Por qué? Duermo y el día siguiente ya no me sentí enojado y hablo normal, como si no hubiera pasado nada. Y no emito ningún comentario, ningún aprendizaje al niño. ¿Sí? Pues evidentemente, con esto, nosotros tenemos que darle pautas para la mamá o el papá, o ambos. ¿Sí? También, ¿qué estrategias han tenido los papitos para llevar o sobrellevar esta situación? Porque recordemos que el niño ya se sintió mal por su nota, ¿sí? Ya lloró, ha pedido disculpas, siente tristeza, pues, el niño está sintiéndose mal. Y a eso se le suma que los papitos le griten, lo castiguen. Y a eso se suma que al día siguiente es como si no hubiera pasado. Confundimos al niño. ¿Qué va a pasar en una próxima? Probablemente el niño no solo sienta tristeza, no esté generando ansiedad, frustración, pensamientos de perfeccionismo, pensamientos de no puedo, no soy capaz, no lo voy a hacer. Hay incluso niños que se escapan de su casa por miedo a que el papito, el papito, la mamita les grite, los golpee por sacarse una mala nota. A ese extremo podemos llegar cuando los papás no tienen un buen manejo de las situaciones. Como nosotros, como especialistas, vamos a trabajar con el adolescente, con el niño, para que tenga una buena competencia de resolución de problemas, cuando los papitos no están sirviendo como modelo. Entonces, también es parte de nuestro trabajo darles pautas. Yo no puedo trabajar con el niño si no trabajo con el papá, con la mamá, con los tutores. No se puede. ¿Sí? Por otro lado, llevamos también al niño y al adolescente a la introspección. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que estuviste enojado? Recuerda la última vez que estuviste enojado. ¿Dónde estabas? Con papá. En la casa. ¿Con quién estabas? Con papá. ¿Cuándo fue el sábado? ¿Qué pasó? Que mi papá me gritó porque hice caer un vaso.
¿sí? Entonces, también aquí al adolescente, al niño le invitamos nuevamente a que tenga contacto con la emoción, que pueda identificar la situación en la cual él sintió o ella sintió el enojo, ¿sí? Y con cada una de las emociones que ellos puedan plasmar. Bien, a ver, ¿qué más? Evalúa cómo perdemos el control, ¿sí? Junto con el adolescente. Es decir, vamos a poner dos ejemplos. ¿Qué sucedió? La situación. Personas involucradas, el lugar, cómo perdiste el control. Vas a describir cómo has perdido el control. Grité, golpeé, insulté, diré las cosas, etcétera. ¿Cómo acabé? Castigado y por un mes. Consecuencias, mi mamá se puso a llorar, mi papá me castigó, me lastimé la mano, me fracturé quizás el pie, por ahí rompí la televisión, ya no puedo ver televisión, no tengo televisión, no me van a comprar. ¿Sí? Consecuencias. Bien, entonces que el adolescente puede entablar dos ejemplos en donde él reconoce que perdió el control. ¿Listo? Ahora, una vez que nosotros hacemos esto, le preguntamos y hacemos énfasis en las consecuencias. Ellos, tanto los niños como los adolescentes, tienen que aprender de que sus acciones tienen consecuencias, ¿sí? Acciones y omisiones. Si yo actúo o dejo de actuar, también va a haber una consecuencia, ¿sí? Por otro lado, ¿qué hubieras hecho diferente en este ejemplo en particular? ¿Sí? Es decir, ¿cómo hubieras evitado perder el control? Bien. Ahora, para llevar a cabo también el autocontrol emocional, es importante que los niños y los adolescentes puedan identificar qué situaciones, qué cosas, qué actitudes, qué comentarios les molesta, ponen tristes, se ponen felices, alegres, etcétera. ¿Qué situaciones te causan tristeza o en qué situaciones tú sientes tristeza? Cuando mis papás se pelean, cuando saco mala nota, cuando mi papá me grita, cuando mi mamá me grita por sacarme baja nota, cuando mis amigas no quieren estar conmigo, cuando se burlan de mí porque tartamudeo, etcétera. Que haga una lista de todas las situaciones en las cuales él o ella ha sentido la tristeza. ¿Qué cosas te hacen enojar? Cuando mi hermano no me hace caso y toma sus propias decisiones. Cuando mi hermana me excluye de sus juegos, se mete en sus problemas. Cuando mi mamá se pelea con mi papá. ¿Qué situaciones te frustran? Cuando me saco mala nota, cuando saco menos de 14, cuando las cosas no me salen bien. ¿Sí? ¿En qué situaciones tienes miedo y o angustia? Cuando mis amigos quieren que veamos películas de terror, cuando me quieren golpear, cuando todo está oscuro, etc. Cuando estás alegre, cuando escucho las canciones de BTS, cuando me preparan mi comida favorita, cuando salgo de compras con mis amigas, hablo con mi familia, etc. Entonces, chicos, importante, cuando ustedes trabajen emociones con sus niños, con sus adolescentes, siempre identifiquen situaciones en las cuales ellos se sienten de esta forma, ¿sí? Cualquier emoción que estemos trabajando. ¿Listo? Por otro lado, vamos a tomar nota de nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces le decimos, cuando te sientes mal, ¿qué cosas te dices en tu mente? ¿Qué estamos trabajando? Diálogo interior, ¿sí? ¿Qué cosas te dices en tu mente? Es posible que son tus pensamientos los que te hacen sentir mal, pero, ¿sabes qué? Si practicas, puedes cambiar tus pensamientos. Entonces, trate de hacer lo siguiente. Primera situación. Primero, escribe un pensamiento que te haga sentir mal y luego escribe la emoción que
sientes con ese pensamiento, ¿sí? Por ejemplo, soy malo hablando en público. Emoción, ansiedad, frustración, tristeza. Segunda situación. Escribe un pensamiento que te haga sentir bien o mejor y también la emoción que te hace sentir. Ah, soy bueno en letras. Satisfacción, alegría, bien, por ahí quizás satisfacción, alegría, felicidad, ¿sí? Etcétera. ¿Qué acciones puedes tomar en la primera situación? ¿Qué acciones puedes tomar en la segunda situación? Obtienes resultados diferentes, ¿sí? Entabla la acción de cada una y vamos a preguntarle, ¿los resultados son diferentes o son iguales? ¿Cuál de los dos funciona mejor? Probablemente te van a decir el segundo. Entonces, ¿qué recursos tienes para llevar a cabo este pensamiento? Para llevar a cabo estas acciones. Tengo tal recurso. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te vas a acordar? ¿Cuál va a ser tu primer paso? ¿Sí? Entonces, de esta forma, el adolescente es consciente de que tiene pensamientos negativos y las acciones también van a llevar a cabo consecuencias negativas, que van a ser totalmente diferentes al segundo pensamiento. Bien, a ver, por otro lado, aquí tenemos la técnica para, quizás algunos de ustedes ya lo conocen. Bien, consiste en seguir una serie de pasos cuando sentimos emociones que son un tanto desagradables, que no nos gusta sentir mucho, ¿sí? Entonces, parar. Primero es parar. Vas a hacer una pausa en tus actividades. Parar, no hacemos nada. Segundo, la A, atiende. ¿Qué vamos a atender? Vamos a prestar atención a nuestro estado mental, es decir, nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Bien, voy a notar y voy a ser sincera conmigo misma si es que la emoción me está controlando o yo estoy controlando la emoción. ¿Sí? La R es recuerda. Voy a recordar aquello que valoro, aquello que es importante para mí, mis metas, mis objetivos. ¿Sí? A, aplica. Es decir, a realizar una respiración y voy a ser consciente de esas sensaciones al momento de respirar. Respiro, realizo mi respiración, quizás respiración del cuadrado, respiración profunda, respiración de la estrella de la cuello, respiración diafragmática, etcétera. ¿Bien? O hago también la relajación por tensión, la relajación por aflojamiento, la relajación guiada, etcétera, ¿sí? Y voy a atender a mis sensaciones. Ahora, una vez que realizo la respiración, me pregunto, ¿me siento tranquila o sigo molesta, sigo triste, sigo enojada? Si me siento tranquila, bien, entonces actúo. Paso a regreso. ¿A dónde voy a regresar? A la actividad que estaba realizando, pero ya más tranquila, más serena. ¿Sí? Entonces, esta técnica es parar, que suelo utilizarlo para los adolescentes y también para los adultos, porque les ayuda muchísimo a darle un proceso a su emoción. Es decir, le doy un espacio a la emoción que estoy sintiendo. Eso es fundamental, darle un espacio, tener contacto con la emoción, saber que estoy controlando, si necesito llorar, lo hago, si necesito respirar, respiro,
y nuevamente continúo con mis actividades. No anulo la emoción, es decir, no voy a decirme a mí misma, ya Mariana, ahorita no puedes, tienes que continuar. Si tengo la posibilidad de parar, paro, ¿sí? Pero a veces ponemos hasta incluso excusas y eso a veces puede ser común, es decir, no tengo la oportunidad de parar, o no tienes o no quieres, porque es totalmente distinto. No tengo la oportunidad de parar, quizás porque estoy en el trabajo o quizás porque estoy haciendo una actividad sumamente importante que requiere para ahorita, etcétera, ¿sí? Bueno, ahí se puede comprender hasta cierto punto, ¿no? Porque priorizamos a veces otras cosas que a nosotros mismos. Pero es totalmente distinto a no quiero tener contacto con la emoción. No quiero darle su proceso, su espacio. ¿Sí? Es diferente. Bien, a ver, eso también trabajo con mis niños y con mis adolescentes. ¿Quién soy? Aquí pueden poner la fotito, a veces también se pueden dibujar, dependiendo. Mi nombre completo, mi cultura, mis aficiones, se me da mejor, mi cumpleaños, mi familia, también puedo dibujar, como también puedo escribir. Admiro a un personaje, quizás una persona real. Me siento orgullosa, orgulloso de quizás un logro. Bien, paso mi tiempo libre en, ¿sí? Nunca he el suceso más importante hasta el momento de mi vida. Cualidades de una buena maestra, de una buena persona, de alguien que yo admiro. Mi recuerdo favorito de mi familia fue, ¿sí? He vivido en, si tengo mascotas, ¿cómo se llama? Favorito en cuanto a música, en cuanto a comida, en cuanto a materia, asignatura, película, género de película, color, programa de televisión, deporte, libro, revista, serie, etc. Que les va a permitir conocerse a sí mismos, ¿sí? Responder a esta pregunta de quién soy. Por otro lado, tengo lo que más me gusta de mí. Primero, me conozco, evidentemente, y después, pues, trabajo en mi automóvil. Bien, entonces, ¿qué es lo que más me gusta de mí en mi esfera social, en mi esfera personal, en mi esfera académica y en mi esfera familiar? ¿Sí? Que es áreas de vida. ¿Qué es lo que más me gusta de mí en mi esfera personal? Por ejemplo, que soy perseverante, que soy empática, soy puntual, soy responsable, me gusta que soy, eh, que tengo simpatía, etc. En mi área familiar me gusta que me siento escuchada en mi familia, me gusta compartir tiempo con ellos, me gusta que los domingos siempre salimos a cenar, a almorzar, etcétera, ¿ya? En mi área académica, me gusta que soy buena en matemáticas, que soy buena en deportes, etcétera. En mi área social, me gusta mi grupo de amigos porque compartimos las canciones de tal artista, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que más me gusta de mi área familiar, personal, académica y social? En el caso de los niños, trabajo mucho con los gustos, ¿sí? Es decir, ¿cómo puedo conocerme? Por ejemplo, ¿no? Yo le digo a mis niños, te voy a presentar a Juancito. Juancito es un niño de 4 añitos que le gusta los perros, le gusta el helado de chocolate, le gusta mucho ir a la piscina, le gusta leer, le gusta dibujar y le gusta mucho también las verduras. Además, tiene cualidades como por ejemplo es amoroso, le gusta mucho compartir, es un niño inteligente, alegre, creativo y
También en cuanto a sus habilidades, es bueno pintando, sabe tocar piano, sabe nadar, etcétera. Bien, entonces, con los niños, pues evidentemente, esto de cualidades, habilidades, tenemos que manejarlo con algunos términos que ellos lo puedan entender. ¿Sí? Entonces, aquí yo integro gustos, integro cualidades, habilidades y también el físico. ¿Sí? Por ejemplo, no, acá está Manuel. Yo soy Manuel, tengo 6 años, me gusta bailar, me gusta mucho el helado, soy amoroso, vivo con mamá, con papá, con la abuela, etc. ¿Sí? Entonces, una vez que ya le hemos explicado todas las cualidades, habilidades, físico y gustos, hacemos la actividad en una hojita. Nosotros le damos su hojita y en el medio va a tener que dibujarse a sí mismo o a sí mismo. Y alrededor va a dibujar sus gustos, todo lo que le gusta, ¿bien? Sus habilidades y también sus cualidades para integrar todo el autoconocimiento. Bien, ahora, ¿cómo puedo amarme? También preguntarle, ¿cómo te muestras amor a ti mismo? Ah, es que yo me digo cosas bonitas. Me doy abrazos, me doy besos, me cuido, etc. ¿Sí? Entonces también le decimos eso, ¿no? ¿Cómo puedes amarte? Le damos también su hojita y que el niño dibuje cómo se muestra amor a sí mismo. Ahora, si el niño aún no tiene todavía ello, es decir, no se da autoamor, le vamos a dar nosotros las pautas, ¿sí? Cómo se puede dar amor a sí mismo. Y de todas las pautas va a elegir uno. Por ejemplo, darse abrazos todos los días. Entonces se le deja esa tareita a la mamá y al niño. Sí, que se dé abrazo todos los días. Dos, que se diga cosas bonitas también. Toda la semana hasta la próxima sesión. Bien. Por otro lado tenemos el yo puedo. ¿Sí? Que el yo puedo es una herramienta que el niño va a hacerlo con nuestra guía. Entonces ponemos en una hojita, yo puedo, por ejemplo, tender mi cama, yo puedo obedecer a mi mamá, yo puedo doblar mi ropa, cepillarme los dientes, limpiar mi cuarto, hacer mis tareas solo, ¿sí? Son cosas que el niño puede hacer y que él lo identifica, ¿sí? Y pues ello también le permite ver al niño de que sí puede hacer cosas, ¿bien? Aquí tenemos un recurso que lo trabajo con niños y preadolescentes, que es autoestima. Se trata de un cuentito. Quizás algunos de ustedes también ya lo conocen. Bien, se trata de esta ovejita que era muy presumido por su pelaje, que era bello su pelaje, que los demás también incluso admiraban este pelaje. Pero un día lo raparon y se quedó así como ven en pantalla. Bien, y pues, esta abejita puso todo su amor en su pelaje. Entonces se sentía triste, ya no saltaba, ya no salía, no jugaba, hasta que el otro animalito, su amigo, le dice que pues su amor no solo ha estado en el aspecto físico, sino que tiene otras habilidades, tiene otras cualidades por las cuales debería sentirse orgulloso. Bien, entonces más o menos les he resumido el cuentito, pero sería importante que ustedes lo visualicen. Les va a ayudar mucho también trabajar con sus niños. Bien, y hacemos una reflexión. ¿Qué le dirías tú a esta ovejita para que ya no se sienta triste, ¿no? Para ayudar. Bien, hacemos una comprensión y aquí hay dos fichitas, que les puede ayudar también para comprender un poco mejor la situación. Incluso aquí, piensas que es importante ser muy guapo, muy guapa, porque, ¿sí? ¿Qué cosas haces muy bien? Lo haces bien gracias a tu belleza interior o exterior, ¿no? Porque a veces los niños ponen toda su autoestima en su belleza exterior, cuando en realidad va
mucho más allá. Sí importa el físico, cuidarlo, respetarlo, amarlo, ¿sí? Pero también tenemos otras cosas, virtudes, habilidades, cualidades que tenemos que valorar y reconocer. Bien, por otro lado, trabajamos la confianza. Aquí también tienen un recurso de Elmo que a los niños puede gustarles mucho, ¿sí? Y que trabaja mucho lo que es la confianza. Por otro lado, también tenemos ese recurso son cosas que puedo hacer solo. Y en este videito, incluso ustedes pueden pausarlo porque hacen preguntas, ¿no? Por ejemplo, tú puedes cepillarte los dientes solo, pausamos y que el niño conteste. Bien, y en la actividad le damos una imagen del arbolito y en los frutos va a tener que dibujar todas las cosas que nuestros niños pueden hacer solos. Por ejemplo, vestirse, lavarse la carita, lavarse los dientes, tender la cama, hacer su tarea, etc. Y en las ramitas van a poner cosas que todavía no lo hacen solo, pero que sí les gustaría hacer solo. ¿Sí? Entonces, una vez que plasman ello, vamos a trabajar junto con la mamá con la técnica del modelado, con la técnica de la exposición, dependiendo para trabajar y que esas raíces pues se vuelvan como frutos, ¿sí? Y de esta forma también fomentamos la autonomía, además también de la autoestima. Bien, a ver, por otro lado, aquí tenemos como una pequeña reflexión de los buscadores de tesoro y los recolectores de basura. Bien, esto trabajo también con los niños, adolescentes, y les digo, ¿no? A ver, hay dos tipos de personas en este mundo. El primer tipo de personas son los recolectores de tesoros, es decir, cada día ellos buscan y ven qué es bueno y útil en sus días. ¿Sí? Se centran en lo bueno, en lo positivo, hablan y piensan en ello. Cada uno de esos momentos están atesorados como joyas brillantes, ¿sí? Y grandes en sus cofres de tesoro para siempre. Pero hay otro tipo de personas, que son los recolectores de basura, que pasan su vida buscando lo injusto, lo malo, lo feo, lo falso, ¿sí? En lo que no funcionan, en lo que no tienen y en lo que no pueden. Centran toda su atención, toda su energía, su tiempo, pensamientos en la basura, ¿sí? Hasta llenar un basurero grande. Los buscadores de tesoro tienen sus tesoros para siempre y los buscadores y los recolectores de basura pueden llegar a recolectar su tesoro si es que ellos quieren, ¿sí? Pero normalmente, los recolectores de basura se centran en las cosas malas de todo su día. Pero la pregunta aquí es, ¿en qué persona o qué persona quiere ser? ¿Un buscador de tesoro o un recolector de basura? Actualmente, ¿qué tipo de persona eres? ¿Sí? La decisión es tuya. Tú puedes elegir qué vas a recolectar. Bien, le damos dos tipos de personas y el adolescente decide. Bien, a ver, por otro lado, tenemos solucionar nuestros problemas, que es importante trabajar. Es importante también, chicos, externalizar el problema. Porque, ¿qué pasa? Si el problema se queda en nuestro pensamiento, imaginemos que ese es el pensamiento y tenemos el problema aquí. Comienza a volverse todo un cúmulo de pensamientos negativos, como un nudo que no lo resolvemos porque está allí, así como lo ven en pantalla. Bien, y al momento de externalizar, vamos a ir poco a poco desatando ese nudo hasta que se convierta en algo más visible, ¿sí? Más objetivo y buscar la solución. Bien, entonces, eh, ya ponemos un nombre del problema y hacemos nuestro mapa junto con el adolescente. Por ejemplo, el problema
a una paciente X, ¿sí? Es que le cuesta hablar. Le vamos a poner el nombre como Speaking, ¿ya? Y hacemos nuestro mapa de problemas. En este caso, siempre gano yo, a veces gano yo y gana el problema. Aquí, vamos a ver si es que se puede ver. A ver, gana la paciente. Puede hablar cuando está con sus amigas, cuando está en el colegio y cuando está en casa. A veces gana cuando está con mamá, cuando está con papá, cuando está con los directores. Y el problema gana, o en este caso gana Speaky, cuando quizás está con desconocidos, cuando está exponiendo, cuando es el centro de atención, cuando está en reuniones sociales, etc. ¿Sí? Este es su mapa del problema. Entonces, de esta forma, ¿no? Siempre gano yo, es decir, cuando el problema no está. A veces gano cuando el problema está y cuando a veces gano yo. Bien, y cuando siempre gana el problema. ¿Sí, chicos? Ahora, de este mapa vamos a buscar que sea de esta forma, es decir, que siempre gano yo sea un poco más grande, a veces y gana el problema. Bien, entonces, de esta forma vamos a invertir los papeles, por decirlo de esta forma, para que el paciente tenga más oportunidades de soluciones y el problema pues tenga menos oportunidades. ¿Listo? Entonces, de esta forma realizamos nuestro nuevo mapa. Bien, aquí tenemos otro, que es más o menos parecido a la resolución de problemas. Este es el problema que lo vemos como algo grande, ¿sí? Y nosotros lo vemos así, pequeños. Incluso miren la expresión corporal del dibujo. Bien, cosas que hago. Es decir, qué cosas hago que no me dan buenos resultados para solucionar el problema. ¿Sí? Y aquí vamos a poner qué cosas puedo hacer que me den un resultado diferente y que yo pueda ver el problema de esta forma y yo ya un poco más grande, más fuerte. ¿Listo? Entonces son dos perspectivas totalmente distintas. ¿Sí? Son muy diferentes. Pero aquí tienen otras alternativas. Bien, aquí tenemos otra, por ejemplo, ¿no? Le podemos contar una historia o también puede ser una historia o una experiencia que el mismo paciente nos ha contado y la tenemos a la mano. ¿Cuál era el problema en la historia? Lo plasme. ¿Qué pasos puede realizar para resolver el problema y cómo se resolvió la situación? ¿Sí? O en caso hipotético, ¿cómo se resolvería la situación con estos pasos que el mismo adolescente ha plasmado? Bien. Y por otro lado, tenemos la autoconciencia, ¿no? Es decir, ¿por qué me pongo ansioso? Porque agrando el peligro y achico mis recursos. Bien, igual, en esta forma, nosotros le vamos a dar como que estas plantillas y el paciente va a tener que responder, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál de estos ejemplos se parece a lo que te pasa? En el aspecto social, pienso que me van a criticar porque yo siento que soy aburrido. Bien, entonces arriba va el exterior y abajo va lo interior. Por ejemplo, algo malo puede pasar exterior. ¿Por qué? Porque yo soy el responsable interior. Bien, entonces hago como si fuera, no sé cómo decirlo, a ver, dos perspectivas, una perspectiva exterior y una perspectiva interior. ¿Sí? Mi mamá está, si mi mamá no está, algo puede pasar. Yo solo no puedo. Entonces, detrás de esta experiencia exterior está lo que yo creo de mí mismo. Bien, entonces aquí nosotros vamos a invitar al paciente a que sea distinto, es decir,
arriba va a poner lo que supuestamente la situación exterior y abajo va a cambiar. Si yo digo, yo no puedo hacerlo solo, yo pondré, tengo la habilidad para poder hacerlo solo, ¿sí? Entonces aquí arriba pone lo exterior, es decir, aquello que me preocupa, que supuestamente me genera un malestar, y aquí abajo los recursos que sí tengo, que sí poseo. Bien, chicos. Y bueno, aquí tienen lo que es la bibliografía, donde pueden obtener mayor información, y eso sería todo con relación al último tema y también con relación a todo el curso de terapia cognitivo-conductual en niños y en adolescentes. Entonces, queda pendiente enviarles los últimos recursos que les he mostrado en pantalla, que si no me equivoco son 4 o 5 PDFs, que ahora mismo se los estaré enviando. Bien, chicos. Bueno, por otro lado, darles las gracias por estar presentes en todas las sesiones del curso de terapia cognitivo-conductual, y también animarlos, motivarlos a que puedan obtener su certificación. Bien, no recuerdo si a ustedes les comenté que en varias ocasiones aquí en el centro, los papitos, ¿no? Y tienen todo el derecho también de preguntar cuáles son las formaciones que tenemos, cuáles son nuestros recursos cognitivos que también poseemos para poder brindarle terapia a los adolescentes, a los niños, incluso también a ellos mismos, ¿no? Como adultos. Y no les voy a mentir que a veces también hasta buscan. Nos buscan en LinkedIn, nos buscan en Facebook, en Instagram, bueno, en todas las redes sociales que tenemos, para saber cuál es nuestra experiencia y cuál es nuestra formación. Y el certificado pues también nos avala mucho los conocimientos que hemos adquirido. Bien, entonces los animo a avalar estos conocimientos y felicitarlos también porque están o quieren aprender nuevas cosas, nuevas herramientas en beneficio, pues evidentemente, en beneficio de nuestros pacientes, ¿sí? Así que los animo a que puedan obtener su certificado. Es útil, nos ayuda también porque es nuestra carta de presentación, nuestro currículum vitae, es una carta de presentación de todos los conocimientos que poseemos, ¿sí? Y nada, chicos, eso sería todo. Muchas gracias y espero volvernos a encontrar en otro curso. Cuídense mucho y también